En la W, el reporte coronel. ¿Qué tiene que ver hoy con los falsos positivos? Daniel, ¿qué trae el reporte coronel? Y pues nuevamente felicitaciones. Ya tenemos el comunicado de Televisa Univisión sobre su nueva responsabilidad, que hace pues aún más importante su reciente nombramiento. Muchos éxitos, Daniel. Muchísimas gracias, Julio, por tanta generosidad y buenos días. Este es el reporte coronel de hoy. El constitucionalista Rodrigo Upribny es una de las voces jurídicas más respetadas de Colombia. Como académico, como investigador del Centro de Estudios de Justicia y como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, ha hecho importantes aportes al desarrollo de la Carta Política. La más reciente columna del profesor Upribny en El Espectador se titula Los falsos positivos, la JEP y Uribe. Allí dice que los casos de falsos positivos en Colombia fueron más de 6.400, lo cual significa que esos crímenes duplicaron los asesinatos y desapariciones cometidos durante los 17 años de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. La respuesta del expresidente Uribe hasta ahora ha sido que fue engañado. Frente a esto, la columna de Upribny plantea la posible responsabilidad de mando del señor expresidente Uribe porque cumple con 3 requisitos para que así sea declarado por el derecho internacional. Primero, Álvaro Uribe tenía mando efectivo sobre la fuerza pública. Segundo, tenía información disponible sobre la ocurrencia de estos crímenes. Sobre esto existen constancias acerca de los reportes de la Alta Comisionada de Naciones Unidas desde 2004, hablando de las ejecuciones extrajudiciales por parte de militares durante el gobierno Uribe. Y tercero, por no tomar medidas para evitar estos crímenes. Las primeras decisiones del entonces presidente fueron tomadas en 2008, cuando llamó a calificar servicios a 11 generales y 3 coroneles. Concluye el profesor Rodrigo Upribny que aún si se concluyera que no existe responsabilidad penal del entonces mandatario, es evidente su responsabilidad política y moral. La respuesta del expresidente llegó a través de un comunicado de su abogado, el doctor Jaime Granados, en los que no responde el planteamiento de Upribny, pero lo descalifica llamándolo columnista contratista. El comunicado ustedes lo pueden ver en la W. A esta hora le decimos buenos días al doctor Rodrigo Upribny. Días, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Doctor Upribny, ¿quién y cómo debe establecer si existe una responsabilidad penal del expresidente Álvaro Uribe en los falsos positivos? Para el establecimiento de esa eventual responsabilidad penal del expresidente Uribe en los falsos positivos a nivel interno en Colombia, tendría que haber un antejuicio en el Congreso, porque él tiene fuero, porque esos serían delitos cometidos en relación con el servicio mientras era presidente de la República. Y si eso ocurre, podría ser investigado por la Corte Suprema de Justicia. La JEP no tiene jurisdicción sobre el expresidente Uribe, porque esa jurisdicción sobre funcionarios, sobre expresidentes, fue excluida en el acuerdo de paz y luego por la sentencia de la Corte Constitucional sobre el acto legislativo relativo a la JEP. También se excluyó la que hubiera competencia obligatoria de la JEP sobre funcionarios civiles del Estado, solo tiene sobre integrantes de la fuerza pública. Y a nivel internacional, si concluye que no ha habido, que hay evidencias claras de la responsabilidad penal del expresidente Uribe, y que no ha habido investigación en Colombia y no se quiere hacer, entonces eventualmente podría intervenir la Corte Penal Internacional. Pero yo lo veo relativamente improbable, por eso creo que el tema se va a plantear en términos de si el presidente Uribe asume la responsabilidad moral y política que tiene por esos crímenes que ocurrieron masivamente mientras él era presidente de la República, y como consecuencia de una política adoptada por su gobierno, que fue la política de premiar esencialmente las bajas por encima del control territorial que tuviera la fuerza pública o de capturas, y que resulta, digamos, difícil de creer que un presidente que se preciaba de una microgerencia en los temas de orden público
no tuvo en un determinado momento conocimiento de que esos crímenes estaban ocurriendo. Las medidas que se tomaron fueron extremadamente tardías. El doctor Jaime Granados, en representación del señor expresidente Álvaro Uribe, dice que usted ha tenido contratos con el Estado y que eso le crea un conflicto de intereses que le impide manifestarse sobre ese tema. ¿Cuáles son esos contratos que usted o la organización de justicia de la que usted es investigador han tenido con el Estado? Yo desde que asumí un liderazgo en la justicia, decidí, nunca había tenido mayores contratos con el Estado porque era magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, pero desde que asumí el liderazgo en de justicia en el 2005, decidí no tener contratos directos con el Estado, salvo cuando yo considerara que eso podía implicar cualquier afectación a la independencia que tuviera en su momento como director de justicia o como investigador de justicia. Entonces, los únicos contratos que yo he tenido con el Estado son contratos por relativamente menores en labores de capacitación de jueces o magistrados, en algún momento con el Consejo Superior de la Judicatura, por allá por el año, no recuerdo exactamente, podría ser 2006, y con la Corte Constitucional tuve, unas labores de formación recientemente. Esos son mis únicos contratos personales con el Estado. De justicia no ha tenido contratos nunca con los gobiernos, porque ha sido una política para evitar precisamente que sea afectada su independencia. Yo por eso, ni yo ni de justicia tenemos contratos o hemos tenido contratos ni con la Comisión de Esclarecimiento de la Violencia, la Comisión de la Verdad, ni con la JEP. Yo fui, como señalé en mi respuesta al comunicado del abogado del expresidente Uribe Granados, yo fui miembro del Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad, pero eso era una labor ad honorem. Ahí había dos exministras del gobierno Uribe, era un consejo muy plural, y de justicia sí ha recibido financiaciones de entidades o organizaciones filantrópicas internacionales como Pórticos para apoyar la labor de la SEP, y se recibió en los términos de que garantizara la independencia crítica de justicia. Entonces esa calificación que me hace el abogado Granados de columnista contratista es falsa, pero yo quisiera decir que incluso si fuera verdad, eso no inhabilita mi análisis. Uno debe criticar cuando alguien hace un análisis, el contenido del análisis, y no desviar la atención hacia supuestos defectos morales de quien lo emite. Eso es la típica falacia que llaman falacia ad hominem, que es precisamente abstenerse de refutar el argumento para criticar a la persona y de esa manera dar la impresión de que se refutó el argumento cuando no se lo hizo. Y en su comunicado o en el trino que sacó en mi contra el expresidente Uribe, no hay ni un ápice de argumento en contra de mi discusión de que eventualmente el expresidente Uribe podría haber incurrido en responsabilidad del mando, o si incluso eso no es así, al menos tiene una responsabilidad moral y política frente a los falsos positivos que debería asumir. Por último, doctor Upribny, quiero preguntarle esto. El doctor Jaime Granados, en representación del señor expresidente Uribe, dice que usted le hace señalamientos al señor expresidente Uribe, pero que no dice nada sobre la responsabilidad del también expresidente Juan Manuel Santos, quien ocupó el Ministerio de Defensa cuando se ejecutaron muchos de esos crímenes. ¿Eso es cierto? Sí, eso es cierto, que yo no hablo del expresidente Santos en esta columna porque no es el propósito de la columna. Y la razón es porque el expresidente Santos asumió una responsabilidad moral y política por los falsos positivos frente a la Comisión de la Verdad. Si ustedes recuerdan, el expresidente Santos acudió voluntariamente a la Comisión de la Verdad y se disculpó por los falsos positivos, y especialmente frente a una pregunta del presidente de la comisión, Francisco de Rú,
se disculpó de que las medidas que habían tomado eran medidas tardías. Y el expresidente Santos fue ministro del gobierno Uribe en el 2000, desde más o menos, si no estoy mal, julio del 2006, y se disculpa por haberse demorado año y medio en tomar las medidas más drásticas, que fueron las destituciones de generales y coroneles que redujeron los falsos positivos. El expresidente Uribe debería tener una actitud semejante, porque fue presidente desde el 2002 y los falsos positivos empiezan a crecer desde el 2002. Eso es clarísimo, lo ha demostrado la JEP en el auto en donde hace la valoración general de los falsos positivos, el auto 33 del 2021, y que muestra cómo el número de falsos positivos crece. En el 2001 eran 74 y en el 2002 ya son 473. En el 2007, 1.624 anuales. Entonces, el gobierno había recibido desde el 2003 de manera verbal y desde el 2004 con el informe del 2003 de la Oficina de la Alta Comisionada la preocupación sobre las denuncias crecientes y muy creíbles acerca de la ocurrencia de estos falsos positivos, especialmente en el departamento de Antioquia y en otras partes que están siendo investigadas por la JEP. Entonces lo que uno dice es, ¿por qué si desde el 2004, 2005, 2006, 2007 ya había esa información creciente acerca de los falsos positivos, no se tomaron medidas drásticas para frenarlas, que sí se pudieron tomar en el 2008, y eso permitió que ocurrieran estos miles de asesinatos de jóvenes inocentes? Yo creo que esa es la responsabilidad moral y política que el expresidente Uribe debe asumir, más allá de la discusión jurídica, que yo creo que es difícil que tenga consecuencias prácticas por las dificultades de que se levante, se haga el antejuicio en el Congreso al expresidente Uribe, o que intervenga la Corte Penal Internacional en este caso. Pero más allá de eso, yo creo que tiene una responsabilidad moral y política, y estoy convencido de que la discusión de si tiene responsabilidad del mando o no es una discusión que debe darse, porque, como señalo en mi columna, aparentemente los elementos están allí. Él tenía mando efectivo, porque era el presidente de la República y comandante supremo de las fuerzas militares, pero no solo eso, sino que era un presidente involucrado muy fuertemente en las labores de orden público, como todos lo vimos. Segundo, recibió información, había información disponible no solo de parte de la Oficina de la Alta Comisionada. Hay un estudio muy interesante de un antiguo director de la Oficina del Alto Comisionado en Colombia, que es Cristian Salazar, que publicó en el 2012 en el Journal de Derechos Humanos en la Práctica de Oxford. Publicó un artículo acerca de los falsos positivos y la labor de la oficina en relación con los falsos positivos en Colombia, y también indica que los informes del Departamento de Estado desde el 2004, del Departamento de Estado de Estados Unidos, también llamaban la preocupación por el crecimiento de falsos positivos. ¿Por qué se empiezan a tomar medidas solo en el 2007 y solo en el 2008? Esa es la gran discusión que el presidente Uribe se ha negado a responder, tratando de descalificar a la JEP o tratando de descalificar a quienes le plantean esa discusión. Por ejemplo, en un trino me calificó de manera totalmente sin fundamento como abogado de las FARC, como abogado de Santos o como contratista de la Comisión de la Verdad. Yo no tendría ningún problema en ser contratista de la Comisión de la Verdad. Simplemente esas cosas, ninguna de las tres es cierta, y con eso busca descalificar a quienes le critican y le invitan a asumir esa responsabilidad moral y política que tiene frente a los falsos positivos en Colombia. Muchísimas gracias al doctor Rodrigo Upribni, investigador de justicia, abogado constitucionalista. Los falsos positivos no fueron casos aislados. Buena parte de los 6.402 asesinatos fueron cometidos al amparo de una directiva del Ministerio de Defensa que fue revelada en su momento por el periodista Félix de Bedut aquí en la W. El firmante de esa directiva fue el ministro de Defensa Camilo Ospina,
miembro del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.